chicos, bienvenidos. En este episodio estaremos viendo una batalla bastante épica, una batalla que marcó un hito en la historia. Estaremos viendo la batalla de Maratón. Estaremos viendo la batalla de Maratón. Así que voy a dividirlo en 10 partes. Primero que todo, te estaré dando un contexto histórico para los que quizás no se encuentran un poco contextualizados con qué fue la batalla exactamente. Entonces te daré como un pequeño adelanto, te explicaré un poquito más o menos de qué trató para que más o menos tengas la idea. Vale. El contexto primeramente. Luego entonces estaremos viendo las causas de la batalla. ¿Qué fue lo que realmente ocasionó esta batalla? Causas de la batalla. También estaremos viendo claramente quiénes fueron los líderes y comandantes que estuvieron en esta batalla. Entonces, líderes y comandantes. Líderes y comandantes. También estaremos viendo el tamaño del ejército de la batalla, que fue lo más épico de todo. Cuántos soldados participaron, tanto de un rival como del otro. Entonces, el ejército. Vamos a ver la batalla en sí. ¿Dónde fue el terreno? ¿Qué tácticas utilizaron? Entonces, la batalla. El papel de los hoplitas. Si no sabes qué son los hoplitas, no te preocupes, más adelante te explico qué son. Entonces, el papel de los hoplitas. El papel de los hoplitas. El mito de Filipides. El mito. Así más o menos como por adelantarte un poquito. Filipides fue un soldado que se caracterizó bastante en esta batalla. Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo. ¿Qué fue eso que se caracterizó tanto? Vamos a ver también las consecuencias tanto políticas como sociales que tuvieron la guerra, ya como por ejemplo el fortalecimiento de Atenas, el efecto sobre las relaciones entre las ciudades griegas, el impacto que tuvo esta batalla. Entonces, consecuencias tanto políticas como sociales. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El legado histórico, por supuesto. Como esta batalla de Maratón se convirtió en un símbolo de libertad. También vamos a ver ahí por qué influencia tuvo la cultura occidental y la historia militar de las dos partes. Entonces, legado histórico. Legado histórico y por supuesto el impacto en la guerra médica. Impacto en la guerra médica. Ya, como la victoria en Maratón afectó el desarrollo
Entonces, ¿qué pasó durante esta época? El imperio persa. El imperio acá se encontraba bajo el rey Darío I. Rey Darío I. Vale, se encontraba bajo el rey Darío I. ¿Y cuál el objetivo, o por decirlo como su enfoque? Era que se encontraba en pleno auge expansionista. Entonces, ¿qué pasaba? Pues él buscaba consolidar su poder sobre el mundo, irse esparciendo, perdón, hasta consolidar su poder. Entonces, ¿para qué consolidar su poder? Aquí me traigo una perdón. Vamos aquí. Ay, ¿cómo le pongo? Consolidar su poder. Vale. Mientras que en Grecia, esto en cuanto al imperio persa, mientras que en Grecia las ciudades-estado se encontraban en guerras o en conflictos internos. Conflictos internos. Se encontraban en conflictos internos. Pero pues la amenaza del imperio persa, pues no importaba que hubieran conflictos internos, pero ellos se unían por la amenaza. Por la amenaza. Atenas, pongamos Atenas. Atenas se destacaba por ser una potencia militar emergente. Él estaba en el centro de esta lucha. Atenas se caracterizaba por tener una potencia militar emergente, y se encontraba en el centro, se encontraba en el centro de la lucha por la independencia frente a Persia, por la independencia frente a Persia. Vale, que había comenzado a interferir en los asuntos griegos, especialmente tras la revuelta de Jonia. Vale, entonces, para resumirte el contexto, la guerra ocurrió en 490 a.C. Ya, el imperio persa se encontraba en ese momento bajo el poder del rey Darío I, quien en su momento estaba en pleno auge de expansión. Sí, quería consolidar su poder en varios lugares del mundo, mientras que los polis griegas se encontraban, las ciudades estaban en conflictos internos. Mas sin embargo, pues no importaba unirse, porque estaban viendo la amenaza de Persia. ¿Ya? Por otro lado, Atenas era la potencia militar emergente y se encontraba o se posicionó en el centro de la lucha por la independencia frente a Persia. Vale, entonces ya conoces cómo fue un poquito la guerra. Entonces ahora sí vamos a ver las causas. Muy bien, anotémoslo por aquí. Pongamos
dice acá que la batalla maratón fue el resultado de una serie de eventos previos que encendieron el conflicto entre Grecia y Persia. Entonces fueron eventos que encendieron el conflicto o que provocaron eventos provocaron fueron eventos que provocaron el conflicto entre Grecia y Persia, entre Grecia y Persia, perdón. En primer lugar, las revueltas de las ciudades de Jonia, colonias griegas bajo el dominio persa. Entonces, la primera razón, las revueltas en las ciudades. Las revueltas en las ciudades. Las revueltas en las ciudades de Jonia
estas causas fueron varios eventos que provocaron el conflicto entre Grecia y Persia. ¿Cuál fue la primera? Las revueltas en las ciudades de Jonia, colonias griegas, que fueron reprimidas por el imperio persa. Por otro lado, Atenas, al apoyar a los rebeldes de Iona, desafió la autoridad del rey Darío I. Entonces, ¿qué pasó con Darío? Pues él la vio fácil en castigarlos, y como los castigó, les envió una fuerza militar para someter a las ciudades de Grecia y asegurar su dominio sobre la región de ellos. Y pues obviamente esto no les gustó a los de Grecia, ni a nadie le va a gustar que se metan a invadir tu territorio, y provocó la batalla de Maratón. Listo. Vamos a ver ahora los líderes y comandantes. Los líderes y comandantes. No sé por qué. Ahora sí, no sé. Creo que era como una hoja reciclada, no sé. Bueno.
Asimismo, tenía expediciones militares exitosas. Por otro lado tenemos al Imperio Persa. Teníamos de poder al rey Darío I. Él lideraba el ejército persa. Se conoce que, bueno, antes de eso, lidera el ejército persa y su objetivo principal era dejar a Grecia de manera definitiva, ¿sí? Someterlo y dejarlos ahí. Se conoce como el emperador del imperio o el ejército persa. Y por último, que no participó directamente en la batalla, sino que dejó sus tropas a cargo de los generales Datis y Antárfenes. Vale, esto en cuanto a líderes y comandantes. Se me olvidó dividir la hoja y estoy ocupando mucho espacio. No caí en cuenta, bueno, no pasa nada. Vale, vamos ahora a ver nuestro siguiente punto. Entonces, líderes y comandantes ya. Ahora el ejército. Entonces, el ejército. Vale. En cuanto al ejército, vamos a comparar cuántos hubieron por un lado y cuántos hubieron por el otro lado. Qué cantidad de hombres, qué cantidad de soldados hubieron, ¿vale? Entonces, en el ejército que se enfrentó, estuvo compuesto por las dos fuerzas muy diferentes en cuanto a números y formación. Entonces, diferentes números y formación. Diferentes números y formación. Por un lado, los atenienses. Había aproximadamente 10.000 soldados. 10.000 soldados por el lado de atenienses, que eran principalmente hoplitas, o yo te digo que es hoplitas, bueno, creo que esto es el punto que sigue si no estoy mal. Los hoplitas básicamente eran soldados de infantería pesada. Soldados, para que lo tengas claro el concepto, soldados de infantería. Infantería pesada. ¿Por qué pesada? Porque llevaban escudos grandes y lanzas, ¿vale? Ahora la otra parte, estos son los atenienses. Ahora el ejército persa. Tenía un número bastante mayor, prácticamente el doble y hasta el triple. Tenía 20.000. Se dice que más o menos era entre 20.000 y 30.000 soldados. Entonces uno podría decir, bueno, si hablamos de la cantidad de soldados, pues uno dice que la victoria se la lleva el ejército persa. Pero fíjense que no. Bueno, sigamos adelante. Incluyendo, ¿quiénes incluían ahí? Infantería ligera, arqueros y caballería. Más sin embargo, a pesar
persa sobre los atenienses, pues los atenienses aprovecharon su formación cerrada y la ventaja táctica que le ofreció el terreno para derrotar a los persas. Entonces ellos aprovecharon que eran menos para estar más cerrados aún, más cerrados, y aprovechar el terreno para derrotar a los persas. Entonces, vale, un resumen: el ejército, sí, una parte bastante importante. Entonces tenían diferentes números y formaciones. Los atenienses contaban con 10.000 soldados aproximadamente, los cuales eran llamados hoplitas, que ya saben qué significa hoplitas, que son soldados de infantería pesada, es decir, cargaban escudos grandes, lanzas, entre otras cosas. Por otro lado tenemos el ejército persa. El ejército persa contaba con 20.000 y 30.000 soldados, que uno supondría que como son mayor cantidad pues tendrían la victoria sí o sí. ¿Quiénes se repartían? ¿Cómo se repartían 20.000 a 30.000? En infantería ligera, en arqueros y caballería. Sin embargo, a pesar de que ellos tenían más dominio en números de soldados a los atenienses, pues los atenienses aprovecharon que sean más poquitos, fueron más cerrados y aprovecharon el terreno para finalmente derrotar a los persas. Vale, esto se está poniendo bueno. Bueno, listo, entonces ya sabemos, ya tenemos, bueno, vamos a ver el siguiente punto. Entonces ya tenemos que el ejército, ya. Ahora seguimos con la batalla. La batalla. Ahora sí voy a dividir esta parte. ¿Cuánto nos falta? Nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá dividimos. Vale, la batalla en sí. La batalla. Vale. La batalla en sí se libró o se llevó a cabo en una llanura cerca de la ciudad de Maratón, un terreno que favorecía la infantería griega frente a la caballería persa. Entonces tenemos que se llevó en la llanura de la ciudad de Maratón. Se llevó en la llanura de la ciudad de Maratón. La estrategia, bueno, espérame, un terreno que favorecía la infantería griega. Entonces favoreció el terreno a los griegos. Vale. La estrategia de los atenienses fue sorprendente y decisiva. En lugar de mantenerse a la defensiva, avanzaron hacia el enemigo en forma de falange. Entonces, ¿cómo es la forma de falange? Entonces, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Todos así. El enemigo está acá. Y ellos avanzaron, iban avanzando en forma de falange. Así es la forma de falange, así. Todos iban así. Iban avanzando, avanzando, avanzando. Y que esta formación, bueno, ya sabemos que esta formación falange les permitió que una vez el centro persia diera o cediera, ellos pudieran envolver el ejército persa causando una derrota decisiva. Ya,
pasó que los Atenas no eran poquitos, pero tenían una buena táctica para defenderse, para atacar al contrincante, al rival. Entonces ellos hicieron su organización, fueron avanzando, y en el momento de que el imperio persa dejara el centro, o que permitiera ceder al centro, ellos iban a atacar, y tuvo como resultado pues una gran táctica primera que todo, y derrotaron al ejército persa. Vale, en sí esto fue la batalla, o sea, fue más de técnica que de personas. O sea, realmente no importó cuántas personas hubieran, cuántos soldados, no, nada. Ellos con sus poquitos, imagínense, para ellos eran así, 10.000, y los otros eran toda esta vaina, toda esta vaina. Acuérdense de 20.000 a 30.000, y lograron estar al centro, atacarlos y derrotarlos. Vale, ahora nos vamos con el papel que tuvieron estos señores de acá. Aquí yo llevo todo en orden para que vayas entendiendo. Ya te voy explicando, pero ya sé que después de esto ya tienes que entender cuál fue el papel que jugaron en sí aquí. Acuérdate, los hoplitas. Los hoplitas, tú ya sabes qué son. Entonces, los hoplitas. Entonces dicen que la victoria de Atenas en Maratón se debió a gran medida a la habilidad y la organización. Habilidad, organización, la habilidad y la organización de los hoplitas llevaron al éxito de la batalla. Estos soldados de infantería pesada eran el núcleo del ejército ateniense y se caracterizaban por su formación en falange, como lo vemos aquí, una disposición compacta y cerrada de tropas que les permitió un gran poder defensivo y ofensivo. Con sus pesados escudos, tenían escudos, tenían lanzas largas y cascos. Con sus escudos, lanzas largas y cascos, los hoplitas eran expertos en combate cuerpo a cuerpo. Entonces tenemos que eran expertos cuerpo a cuerpo. Es por esto que durante la batalla, la superioridad táctica de la falange sobre la infantería ligera persa pues tuvo como resultado una derrota para ellos y una victoria
Después de la victoria en Maratón, según la tradición, el soldado, o sea que Filipies era un soldado, era un soldado. Se dice que corrió desde el campo de batalla, o sea, de pronto hasta el campo de batalla. Aquí, campo de batalla. Campo de batalla. Te dice que corrió hasta Atenas. Te dice que corrió hasta Atenas. Un recorrido de aproximadamente 40 kilómetros para anunciar la victoria. Entonces, el soldado Filipides corrió hasta Atenas para anunciar su victoria. Se dice que su frase famosa fue, bueno, la verdad está en griego, pero dicen que es nene, hemos vencido. Esa fue su frase famosa que él dijo en el momento de que llegó a Atenas, lo que se ha convertido en parte de la leyenda. Sin embargo, según algunos relatos, Filipe colapsó y murió poco después de dar el mensaje. Entonces dice que llegó a Atenas, dio el mensaje y a lo poco después de dar el mensaje, él murió. Lo que hizo que este evento inspirara la creación del maratón moderno, una carrera larga de distancia que reflejaba la distancia que Filipe recorrió en su fatídica travesía, convirtiéndolo en uno de los símbolos más duraderos de la batalla de Maratón. Vale, entonces, para resumirte, el mito de Filipides dice que fue un soldado, que corrió desde el campo de batalla, corrió 40 kilómetros aproximadamente hasta Atenas, donde llegó allí y anunció su victoria, diciendo: nene, hemos vencido. Obviamente lo dijo en griego, pero yo les doy la traducción. Y esto pues se convirtió en una gran leyenda, en un gran símbolo duradero de la batalla de Maratón. Vale, ahora vamos con las consecuencias.
socialmente hablando, pues la victoria aumentó la confianza en la democracia ateniense, que comenzaba a florecer en este periodo. Entonces, socialmente, esto político, esto social, aumentó la confianza. Aumentó la confianza en la democracia. Democracia ateniense. Vale, entonces, ¿qué consecuencias políticas y sociales tuvieron? La primera consecuencia política es que, pues, fueron principalmente consolidados como la potencia militar de Grecia en Atenas. Ya aumentó su influencia política, ¿sí? Les permitía liderar la defensa, otras demás. Y tercero, unió a los polis griegas contra las amenazas de los persas. En cuanto a lo social, aumentó la confianza en la democracia ateniense, que comenzaba obviamente a florecer por su victoria. Vale. Ahora vamos a ver el noveno punto, legado histórico. ¿Qué legado dejó esta batalla? Legado histórico. El legado de la batalla, especialmente en el contexto de la historia occidental, no solamente marcó un hito en las guerras médicas, que ya ahorita vamos a hablar sobre las guerras médicas, que es el último punto, sino que también representó un símbolo de la resistencia y la independencia frente a un imperio dominante. Entonces, el legado histórico que dejó la victoria. La victoria dejó un hito en las guerras médicas. Hito en las guerras médicas. También dejó símbolo de resistencia. Símbolo de resistencia. También dejó una independencia frente a un imperio dominante. Independencia frente a un imperio. Frente a un imperio dominante. Y también pues ha sido recordado durante varios siglos como un ejemplo de cómo una fuerza menor como una fuerza menor, pero con unas estrategias tácticas super o con muchas habilidades, como esta fuerza menor pudo derrotar a un ejército mucho más grande que él. Fuerza menor derrotó ejército más grande. Ejército más grande. Vale, entonces, ¿qué legado histórico dejó? La victoria dejó un hito en las guerras médicas. También dejó un símbolo de resistencia. También dejó una independencia frente a un imperio mucho más grande que ellos. Y lo más importante, o lo que más se recuerda, o su legado histórico, es como mediante una estrategia táctica, no importó los hombres, no importó qué tantos soldados llevan, sus habilidades en cuanto al manejo de armas, no importó. Lo que importó fue que el Grecia tuvo unas habilidades tácticas impresionantes, una organización en sus tropas, en lo que tenemos aquí se movió en la posición de falange. Como todo eso, y a pesar de ser poquitos, una fuerza menor, lograron derrotar a un ejército mucho más grande que los duplicaba e incluso los triplicaba. Vale. Y ahora, por lo último, tenemos lo que es el impacto
renunció a sus planes de invadir Armenia, ¿no? Y a pesar de eso, Darío primero no renunció a sus planes de invadir Grecia. Dice que aunque Darío primero no renunció a sus planes de invadir Grecia, la derrota persa en Maratón ralentizó su expansión y dio tiempo a que los griegos pudieran reorganizarse y prepararse para futuras confrontaciones. O sea que una ventaja de esto es que él quería, recordemos que Darío primero quería dominar, tener más poder sobre nuevas tierras, sí, nuevas ciudades. En esas quería invadir Grecia. Pero ¿qué pasó con esta victoria? Pues que ralentizó la expansión. ¿Y qué pasó? Pues que los griegos ya pudieron prepararse mejor, reorganizarse mejor para futuras confrontaciones y así ganar nuevamente victorias. Dice que la victoria inspiró una mayor unidad entre los polis griegos, lo que fue crucial en la batalla posteriores de la guerra, como la batalla de Salamina y Plateo. Vale, pues esto ha sido todo por hoy. No, mentiras. No, sí. Esto ha sido todo por hoy, chicos, chicas. Espero que se hayan relajado. Eh, por favor, coméntenme qué les pareció. ¿Quieren que siga haciendo videos así de historia o vamos cambiando de temas? No importa, la gracia es aprender de todo un poquito. Ah, me faltó esto. Siempre lo pongo. Fin. Bueno, chicas y chicos, gracias si estás aquí, gracias por verlo todo y nos vemos en un próximo episodio con un nuevo e increíble historia o datos o temas curiosos